Bueno, muy bien, les doy la bienvenida oficialmente a los que están acá, a los que después vean este, este video de meditación. Vamos a... Ahí está alguien más, qué bueno, vamos a dejarlo entrar. Vamos a hacer la última meditación del perdón, así que cerrar un poquito este Hola, trabajo que hicimos sobre el perdón en este mes. em, que por ahí en algún momento del año lo retomaremos, pero bueno, queremos en marzo volver a la meditación del amor benevolente, que es como la más central que practicamos, también para acompañar el cursito este que vamos a hacer introductorio, que va a empezar el viernes 14, si no me equivoco. Esperen que busco el calendario. ¿Dije bien? Sí, viernes 14, dije perfecto. ¿Sí? Porque el viernes 7 empieza el último retiro online que tenemos ahora en el verano. Así que decidimos que era mejor empezar el 14 y no superponer tantas cosas, tantas actividades. Así que así lo vamos a hacer. Y les quería contar que antes de arrancar, la experiencia que tuvimos el fin de semana en este retiro que hicimos, este, que fue muy lindo, muy buena la práctica y se vieron muchos cambios. Fue muy interesante, eh, porque bueno, lo que decidimos con Fede, que yo venía hace mucho tiempo pidiéndolo, solicitándolo, pero a Fede no le parecía que era el momento y ahora entiende que las cosas cambiaron y se podía hacer, es agregar la práctica de hacer trabajo comunitario, ¿sí? Que eso lo hacemos sí, en los retiros de 10 días presenciales, pero no lo solemos hacer en los retiros cortitos que hacemos acá porque, bueno, porque nos parecía que en un principio era mejor que meditaran más tiempo, ¿sí? Pero igual, la verdad es que no le sacamos tiempo a la meditación, sino al, al paviar que había en un momento donde todos se distraían y ahí pusimos la actividad. Y el primer día, el sábado, lo que hicimos fue limpieza, ¿sí? En distintos lugares de la casa, nos repartimos y qué sé yo. Y fue muy interesante todo el trabajo. Fede estuvo ahí supervisando todo detrás de algunas personas, como justamente para enseñarles cómo trabajar, cómo hacer cosas en la vida diaria y mantener la atención. Así que fue muy lindo. Y al otro día, el domingo, con los que vinieron, decidimos hacer una caminata por la plaza del barrio y hacer la meditación caminando, que fue re interesante porque hicimos como 40 minutos de caminata. Y después cuando lo charlamos a la tarde, muchos pensaron que no iban a poder irradiar meta, no sé, un montón de ideas que tenían sobre eso y fue totalmente distinto a lo que esperaban. Fue muy lindo. Éramos 5 o 6, no me acuerdo, eh, pero fuimos caminando todos juntos y cada uno a su paso, ¿no? Moviéndose un poco más, un poco menos. Yo como camino re rápido, tenía que dar unas vueltas raras para más o menos coordinarme con el grupo, porque si no los pasaba cada rato, camino muy rápido.
Y fue re lindo poder también sacar un poco la meditación a la calle eh, y en grupo, ¿no? Pues una cosa que no habíamos hecho nunca. Así que bueno, pensamos con Fe un montón de cosas así, un montón de actividades nuevas para trabajar en los retiros cortitos, justamente para poder integrar mucho más la práctica con la vida diaria y que se lleven herramientas para aplicarlo todos los días, ¿sí? Y no dispersarse y no entender que la meditación es solo el almohadón. Em, y otra cosa que tuvo muy linda este retiro es que estuvimos trabajando sobre la palabra correcta, entonces los 3 días Fede leyó sutas que los voy a subir, obviamente después los van a tener disponibles para ver todas esas charlas, los que no estuvieron. Em, y me pareció muy útil el trabajo ese para observar un montón de cosas que tienen que ver con cómo hablamos, cómo nos comunicamos, cómo, cómo pensamos antes de hablar o no pensamos, o decimos que no pensamos antes de hablar. Entonces fue muy interesante. Lo quería destacar porque fue distinto a todos los otros, los trabajos que venimos haciendo. Entonces, bueno, quería compartirlo con los que no estuvieron. Em, y sin más, entonces ahora nos vamos a meditar, así que nos buscamos una posición cómoda. Yo me voy a acomodar un poquito también. Nos vamos a dar un momento simplemente justamente para chequear que realmente estamos cómodos, para soltar tensión en algunas partes del cuerpo. Podemos recorrer el cuerpo y relajar algunas partes donde notemos tensión. También podemos soltar el aire algunas veces, ir aflojando de a poquito y cada uno tomarse el tiempo que necesite para este momento, para poder relajar el cuerpo y que el cuerpo vaya sosegado a la quietud. Una vez que lo sentimos, cerramos los ojos. Notamos el bienestar que hay en el cuerpo aún cuando tengamos dolor. A mí, por ejemplo, hoy me duele un poquito la vista, un poco la cabeza, leí mucho, entonces estoy un poco cansada, pero es solo eso. El resto del cuerpo está bárbaro, entonces puedo reconocer que aún, aunque haya señales de malestar que me están diciendo, bueno, descansa los ojos, justamente cerrándolos es lo que estoy haciendo. También hay señales de bienestar por todo el cuerpo.
Y si puedo reconocer realmente con ecuanimidad cómo se siente el cuerpo, surge naturalmente la sonrisa. No tenemos que forzar nada, simplemente estamos ahí con lo que es. Una vez que podemos sentarnos cómodos, quietos, un cierto bienestar corporal, evocamos el sentimiento de amor benevolente. Recordemos que la meditación del perdón es una meditación de meta, el amor benevolente. Entonces vamos a traer el sentimiento, como cada uno lo hace siempre, con una imagen, con un sonido, con un recuerdo, inclusive diciéndonos frases, palabras amables, con una intención benévola hacia nosotros mismos. Recordemos que esta imagen, este recuerdo, no necesariamente es algo súper fantástico, el momento más feliz de mi vida, sino que puede ser algo muy ordinario. El momento en que vi algún pequeño animal, un niño caminando, un bebé, alguien me sonrió amablemente, vi un paisaje, oí la lluvia, el viento, la brisa, puede ser lo que sea, pero lo que tiene que estar claro es que el sentimiento no necesita ser intenso, no necesita ser volcánico, realmente muy suave y relajado. Una vez que empezamos a sentirlo, llevamos nuestra atención a orbitar el sentimiento. Notamos como el sentimiento trae la sonrisa trae el sentimiento. Y aún, aunque nos hayamos sentado con algún dolor físico, que tiene una causa concreta, si realmente podemos orientar la atención al sentimiento, el dolor se calma o inclusive puede desaparecer. Vamos a irradiarnos por unos momentos el sentimiento, simplemente dejando que se expanda donde lo notemos.
Puede ser que nos distraigamos, no una, sino muchas veces. Cada vez que hay una distracción, nos olvidamos de la práctica, de meta. Simplemente hacemos las 6 Rs, que es la acción mental de reconocer, dejar ir ese contenido mental, relajar, sonreír, volver suavemente para quedarnos en meta todo el tiempo que podamos, sin forzar nada. Una y otra vez, ante la distracción, realizamos ese proceso, si es posible, sin verbalizar los pasos mentalmente. Este trabajo continuo nos permite calmar y purificar la mente. Entonces, cuando estemos listos, vamos a empezar a decir la frase en relación al perdón, a intencionar el perdón desde meta. Hoy voy a usar otra frase que a muchas personas les ayuda. Me perdono por haberme causado sufrimiento. Lo que decimos la frase, van a surgir distintas formas de resistencia que podemos notar como tensión en el cuerpo y en la mente. Vamos a relajarnos y al sentir el alivio sonreír, volver suavemente a meta. Por ahí tengamos que hacerlo varias veces hasta sentir que podemos permanecer en meta otra vez, aunque sea 30 segundos. ¿Sí? No importa si nos distraemos, no hay problema. En ese caso hacemos las 6 Rs. Me perdono por haberme causado sufrimiento. La versión abreviada de las 6 Rs, me relajo,
sonrío y vuelvo. También tratamos de no verbalizar mentalmente los pasos. Perdón por haberme causado sufrimiento. Estamos trabajando con alguna persona. Vamos a dirigir la siguiente frase hacia esa persona. Perdono por haberme causado sufrimiento. Y no seguimos con la frase anterior. Trabajamos el perdón hacia nosotros mismos. Perdono por haberme causado sufrimiento.
Perdono por no entender, te perdono por haberme causado sufrimiento. Vamos a seguir un poquito más en silencio. Una vez dirigimos el perdón hacia nosotros y otra vez hacia la otra persona, si es que hay otra persona. Trabajamos suave, sin apurarnos. Poquito a poco vamos aflojando las resistencias. Entonces, vamos a intentar que la última vez que digamos la frase sea dirigida hacia nosotros mismos, para luego quedarnos en meta unos minutos.
Siempre desde meta, una mente suave y sin obstáculos. Vamos a decidir cuando queramos terminar esta práctica formalmente. Y recuerden que cuando salgan es importante darse un momento para sentirse, notar si tienen que soltar el aire, bostezar, moverse, o quizás quieren levantarse, tocar algún lugar del cuerpo, abrazarse incluso, masajear, bueno, a ver un montón de cosas que tengamos ganas y ahí está bueno respetárselas, tratar de aprovechar y disfrutarlas. Hoy estuve terminando de escuchar una charla de un neurólogo que hablaba sobre cómo cuidar el cerebro y es el sistema nervioso, básicamente. Eh, Muy interesante la charla y entre todas las cosas que decía era tanta afinidad que yo sentía con la práctica que hacemos, ¿no? Cada una de las cosas que decía era parte de la práctica que hacemos prácticamente. Desde sonreír, desde lo importante de el- los estados mentales positivos, ¿sí? Y esta persona era un médico, no meditaba, ni mucho menos, pero bueno, tenía una cierta comprensión del cuidado y de la salud del sistema nervioso que tiene mucho que ver con esta práctica, ¿no? Que si realmente la hacemos, eh, es algo que cuidamos, ¿no? Y me parecía maravilloso que muchas de las indicaciones del Buda estaban reflejados en ese cuidado del cerebro. Eh, es como magnífico. Por decir una cosa que parece una pavada, pero el ayuno, ¿no? Que indicaba el Buda, sobre todo para los monjes, comer una vez al día. Eh, lo que explicaban esta persona es que el, el entrar en el ayuno después de unas horas se produce una, un aumento de los neurotransmisores en el cerebro que son los responsables de la neuroplasticidad, o sea, de producir nuevas conexiones neuronales y también de producir nuevas neuronas. Entonces yo no me dejo nunca de maravillar de la penetración del Buda para absolutamente todo y cómo durante tanto tiempo en muchos contextos se han como dejado de lado algunas indicaciones y tomado otras, ¿no? Porque a alguien se le antojó que no era importante, por ejemplo, ayunar o lo que sea, y ahora podemos confirmar que todas esas cosas realmente son importantes, ¿no? Mm. Y obviamente tenemos que encontrar nuestra forma de hacerlo, la justa medida para nosotros, etcétera, etcétera, sí. Imponernos muy rígidos ni exigentes. Pero me pareció algo muy interesante y muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, no quiero ponerme a hablar de eso, que no es el tema de hoy. Que hoy lo que quería traer un poquito como última cosa es
justamente un poco de lo que hablé al principio, cómo aplicar el perdón en la vida diaria, que creo que no lo hablamos tanto, aunque salió varias veces en un montón de tópicos. Eh, pero más allá de la meditación caminando, del perdón, también es una forma de practicarlo, llevarlo donde uno está yendo y viniendo en esta vida de laicos. Eh, También está ese trabajo en lo vincular, en todas las interacciones que tenemos con distintas personas en el día, que tiene que ver con abrirnos a poder comprender y realmente ponernos en los zapatos del otro antes antes que reaccionar, que es lo que solemos hacer, ¿no? Lo primero es, alguien me está haciendo algo a mí, ¿por qué esta persona hace esto? Inclusive cuando son cosas que de ninguna manera nos pueden parecer personales, nos suenan personales, como por ejemplo, el cartero dejó una carta en tu buzón que no era para vos, se equivocó de número y es de otra calle, eh, o, del mismo número pero de otra. A mí una vez me pasó eso, me dejaron una carta que era, el número estaba bien, pero era otra calle, no era esta calle. Entonces, bueno, yo la agarré y la llevé a donde era y la dejé. Pero en este ejemplo, muchas personas pueden empezar a pensar, pero ¿por qué el cartero no hace su trabajo y qué sé yo y qué sé cuánto? Simplemente una persona se equivocó, a todos nos puede pasar, ¿no? Me imagino que nadie es infalible. Pero uno se enoja, se lo toma personal, empieza a hablar de cosas institucionales, de esto, del otro, de aquello, o alguien se equivoca, el otro día lo dijeron también. Acá en el retiro alguien se equivoca y te cobran dos veces, o te cobran mal la luz, o te cobran dos veces algo en la tarjeta, y enseguida surge el enojo y todo tipo de pensamientos insanos, de odio, de aversión, con la compañía de la tarjeta, con la compañía de luz, o lo que sea, cuando, digamos, pensar que alguien a propósito del otro lado está haciendo no sé qué cosa y no sé cuánto para que vos tengas que llamar por teléfono y molestarte, para cancelar o, o que admitan un cierto error o lo que sea, ¿no? Eh, Y ahí nos olvidamos del perdón, como completamente. De repente era como que tenía que ser para. Traigo estos ejemplos porque a veces es esto, ¿no? El perdón es para mi familia, mis amigos o no sé quién más, mi pareja, mis hijos, mi- mis conocidos, pero hasta ahí nomás. Si es la persona que me atiende del otro lado cuando llamo para quejarme porque no hay luz en mi casa, para esa persona no hay perdón. Y esta cuestión, justamente donde ahí nos olvidamos como completamente de que sí es para todos, en toda circunstancia, en todo momento, ¿sí? Y sobre todo ahí, de nuevo, no nos estamos perdonando a nosotros mismos, porque imagínense que si nos enojamos, nos empezamos a contar una historia donde todos están contra nosotros, hay un complot internacional para sacarnos la luz y no sé qué cosa. Imagínense el daño que uno se hace con ese tipo de cosas. Parece gracioso lo que estoy diciendo, pero uno lo ha escuchado más de una vez, ¿eh? De personas, este tipo de comentarios, que cuando te lo dicen vos decís, wow,
¿qué está pasando ahí adentro? Porque es como, ¿en serio crees eso? Pero sí, uno se construye todo tipo de historias locas en la cabeza. Castillos en el aire, pero a miles y miles de metros más alto que el Everest están volando completamente. Entonces, traigo a la atención estos temas cotidianos, ¿sí? Que tienen que ver con alguien en la calle nos, nos tocó el hombro porque no se dio cuenta que estábamos cerca, ¿no? Nos atropelló un poco a alguien, subió al colectivo y a nosotros nos parece que no, nos está quitando el lugar, en realidad ni te vio la persona, ¿sí? Y hay personas que seguro puede ser que lo estén haciendo a sabiendas de que digamos, están tomando ventaja de una situación. ¿Se entiende? Pero ¿qué es lo que tengo que entender yo ahí? ¿El problema de quién es? ¿Es mío? ¿O es de esta persona que está con una avidez tremendo tratando de llegar a no sé dónde a hacer no sé qué? ¿Qué pase? ¿Cuál es el problema? ¿Estoy tan apurada yo? Lo único que necesito es subirme al colectivo. Cuando puedo me subo. ¿Se entiende lo que digo? Hay un montón de interacciones todo el día que tienen que ver con vamos a comprar algo, buenos días, gracias, sonreír, eh, que hacen la vida como mucho más fácil, no solo nuestra, sino de los demás. Si alguien nos da mal un vuelto, por ejemplo, si la cajera se olvidó de darnos el ticket, todos esos enojos cotidianos donde la gente se extralimita muchas veces, canalizando su frustración por otras cosas con personas que son extrañas o no lo ven, porque yo lo veo como muy a diario, este tipo de cuestiones, ¿no? Y la indignación eh, por cualquier cosa, no sé, vas a tomarte un café con un amigo y el mozo se equivoca y en vez de traer el capuchino que vos querías, trae otra cosa y es el tema, el tema de la tarde, en vez de la conversación con tu amiga, con tu amigo. ¿Qué importa si era, bueno, se pide otra cosa, disculpame, no pasa nada. Pero todo para mucha gente escala muy rápidamente, ¿sí? Si el mozo tardó, si me cobró esto y no me cobró el otro, si no me está mirando cuando yo lo llamo. Con los mozos la crueldad sale como de una manera con alguna gente que es re violento, re violento. Es como, no lo puedo, me cuesta muchas veces entenderlo tanto, ¿no? Pero lo que entiendo de esa situación es que estamos tan estresados, tan crónicamente estresados, que todos son enemigos, y acá nos olvidamos completamente del perdón, ¿sí? Y por eso es importante entender que el perdón es para todos, en todo momento, en todo lugar, y pase lo que pase. Mantener esa actitud abierta, amable, suelta, que mire al otro realmente saliendo de mi ombligo, saliendo de lo que me pasa a mí, de yo todo el tiempo, sino viendo, mira, esta persona está trabajando. Por ahí hace 6 horas que está parada llevando y trayendo cosas, ¿no? No puedo esperar 2 minutos más hasta que me vea. ¿Cuál es el problema? De última, yo les digo lo que yo hago. Muchas veces me levanto yo y voy y me acerco. A mí no me cuesta nada, realmente. Y veo que la persona está tapada de trabajo y ¿por qué no la voy a ayudar un poquito? ¿No? En vez de estar haciéndole señas desesperadamente de una mesa.
¿no? Cuando están, muchas veces vos ves que están sobrepasados de trabajo. Eh, entonces, ejercitar eso todos los días, como digo, en todas las interacciones que tenemos con un montón de personas, que son un montón, ¿no? Si uno hace el ejercicio que muchas veces le sugerí de cuando uno se va a la noche a dormir a hacer la retrospectiva de todo el día y recordando todo lo que uno hizo, te empezás a dar cuenta cuántas interacciones cotidianas con un montón de personas tuviste. Si no estuviste encerrado en tu casa, digo, si saliste unas cuantas veces y hiciste cosas, un montón de gente viste, hablaste, aunque sea tres, cuatro palabras, ¿no? No, no digo más que eso, pero eso, eso es una interacción mucho más grande de la que ustedes piensan. Por eso es importante cuando vamos caminando por la calle, estar irradiando meta y no estar pensando pavadas, ¿sí? Primero porque meta nos protege de que nosotros mismos, básicamente, de no estar justamente buscando enemigos donde no los hay, ¿sí? Y no llamando a las personas que quizás tienen malas intenciones porque están muy confundidas. ¿Se entiende lo que voy? Es algo como muy, muy, muy importante. Y como todo, es una práctica. No es que mañana nos vamos a levantar y lo vamos a poder hacer todo el día sin parar, fluidamente, no sé qué, no nos vamos a olvidar. No, no va a pasar eso. Voy a tener que practicarlo muchos días, muchas veces, olvidarme un montón de veces y volverme a acordar. eh, Equivocarme en este sentido, de reaccionar, de otra vez volver todo sobre mí, como si todo fuera personal y darme cuenta, uy, mirá lo que estoy haciendo, me estoy haciendo daño, me perdono, bueno, acá terminó esto, otra vez miro alrededor mío, qué es lo que está pasando realmente, no me encierro adentro, ¿sí? Relacionando esto con lo que les estaba contando, de esta charla que estaba escuchando hoy, en la que en algún momento se habló del estrés. Es como muy importante reconocer los niveles de estrés porque justamente llevan a que alimentemos estas narrativas, a que nos olvidemos de meta, a que nos olvidemos del perdón, a que nos olvidemos de todo y estemos encerrados buscando el león que nos está a punto de atacar. ¿Se entiende? Y el sistema nervioso de los seres humanos está como diseñado para, digamos, cortos periodos de estrés. Para estrés crónico, el cerebro se autodestruirá. ¿Se entiende lo que digo? Y yo realmente no creo que la gente se dé cuenta de las consecuencias de esto. Yo trabajo todos los días con gente sobre el estrés y todo esto, y las personas no se dan ni cuenta de que hay consecuencias. Y son graves las consecuencias, ¿eh? Son muy graves. Pero es como si vinieran las enfermedades de la nada. Y no es así. Las construimos nosotros adentro nuestro, ¿sí? Si ustedes, o sea, leen algo poquito en cualquier lugar donde se puede hablar un poco de ciencia y qué sé yo, se van a dar cuenta que la medicina está diciendo que la mayoría de las enfermedades tienen que ver con el estrés, ¿sí? Tienen que ver con estos mecanismos. Tiene que ver con todo el día estar viendo enemigos donde no los hay, ¿sí? Y a veces, eh, es una forma de decirlo esta, a veces hay amenazas,
¿no? Pero justamente si realmente estamos en un territorio, por decirlo así, amenazante que todo el tiempo nos está haciendo sentir de esa manera, y una buena idea es salir de ahí, ¿sí? Si consideramos valiosa nuestra vida y nuestra salud, porque nadie puede salir victorioso de ese escenario. Eh, y el trabajo que nosotros hacemos es el trabajo de desarrollo mental, ¿sí? La mente está sostenida, por así decirlo, íntimamente relacionada con el cuerpo y sobre todo con el cerebro. Entonces, no podemos descuidarlo, no podemos descuidar eso si queremos desarrollar la mente. ¿Se entiende lo que digo? Es muy importante estar muy atentos, muy atentos. Y hay un montón de cosas que nos traen a la calma, ¿sí? Supónganse que eh, pasó alguna cosa como las que nombré, ¿no? Me iba a subir al colectivo, alguien se me metió, ya me sentí irritado, después cuando logré subirme al colectivo que estaba re lleno y ya la situación de que estaba súper lleno y fui toda apretada me resultó incómoda, entonces suben otra vez los estresores y después el colectivo en un momento porque alguien cruzó un semáforo mal o lo que sea frenó rápido y uno se cayó. Bueno, y termina siendo toda una secuencia que llegás a tu casa y tenés todo el cuerpo tenso, todo apretado. ¿Y qué decidimos hacer ahí? La mayoría de las personas lo que hacen es, se van a buscar una cerveza al supermercado de la vuelta, otros se comen una torta, el tercero se pone a ver más pantalla. Ninguna de esas cosas aflojan realmente lo que acaba de pasar. A muy pocas personas se le ocurre, bueno, ahora me voy a tirar en el suelo, me voy a relajar, me voy a dar un baño de inmersión con sales, me voy a ir a caminar a la plaza entre los árboles así bajo, voy a llamar a una amiga y tener una linda conversación porque es alguien que me alegra tanto la vida que enseguida me siento mejor, y etcétera. ¿Se entiende lo que digo con este ejemplo? Eso es cuidar el cerebro, eso es cuidar el sistema nervioso, eso es cuidarnos a nosotros mismos. Poder todo el tiempo, porque cosas van a pasar, seguro. Y estresarnos, nos vamos a estresar un montón de veces, no pasa nada. El tema es cómo nos balanceamos de ahí, cómo salimos continuamente de esa situación, ¿no? Los animales lo hacen todo el tiempo, no tienen estrés crónico. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué es lo que no estamos entendiendo, no? Y ahí otra vez vuelvo a maravillarme como el Buda describe la vida. Es, es, es exactamente eso. ¿Tienen alguna pregunta? Una cosita más que quiero decir en relación a una pregunta que me hicieron esta semana y que está relación de alguien que está practicando la meditación del perdón, eh, sobre el tema del apego, ¿sí? El apego básicamente son estas narrativas interiores, estas historias, estas justificaciones que todo el tiempo nos estamos diciendo. También son todas las creencias que tenemos, la opinión personal, tiene un montón de aspectos el apego, ¿sí?
Y esta persona me preguntó en relación a que por la persona con la que estaba trabajando, yo le dije, bueno, pero eh, con esa relación vincular que es tan cercana y que la tenés hace tanto tiempo, bueno, hay mucho apego. Y entonces me dijo, ¿pero qué quiere decir eso? Y mi explicación fue la siguiente: tenemos mucho apego o más apego con las personas con las que nos hemos vinculado durante mucho tiempo y además hemos construido muchos lazos emocionales a través de un montón de historias que nos hemos narrado a nosotros mismos una y otra vez. Ni hablar con una madre, con un padre, quizás con una abuela que nos crió, fue muy cercana, con un hermano, con una hermana, con un hijo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Los niveles de esas secuencias con todas esas personas con las que por ahí vivimos décadas de nuestra vida, etcétera, etcétera, son muy intensas. Y no es lo mismo con alguien que por ahí uno vio 6 meses de su vida y tuvo una relación durante 6 meses de su vida. ¿Se entiende? O alguien que uno se cruza algunas veces. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, sí, apego hay en relación a todo. Esa es la historia, ¿no? De cómo funciona ese circuito. Pero en relación a la meditación del perdón, nos va a pasar con algunas personas va a ser un poco más empinado que con otras, ¿sí? Por esto, porque hay mucha cosa, ¿sí? Y a veces, justamente en algún tipo de trabajo sobre los vínculos, no sé qué, se construyen de nuevo más narrativas y más vueltas sobre eso que cuando es pasar chau, 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 de todo un circuito muy negativo a uno más positivo está bueno, pero, pero bueno, lo mejor es realmente aflojar. Bueno, tengo visitas. Bueno, nos vemos entonces quizás el miércoles que viene. Abrazo Chao. grande. Chau, chau. Gracias.